Creo que tienes un currículum un poco anticuado mío, porque seguro que mejor. hace un tiempo somos en el área de la plataforma de medicina computacional que hemos, digamos, juntado bajo el mismo paraguas todo el tema de manejo de datos dentro de la Fundación Progreso Salud. Habla del anterior área de Big Data y ahora que nosotros queremos la parte de bioinformática y clínica, ahora pues somos medicina computacional. Y básicamente lo que hacemos es manejar datos. De hecho, manejar los datos tanto a un nivel más de investigación, esta es la parte básica, esta es la mesa básica, pero veo que una de las mesas básicas ha hecho una empresa. Nosotros estamos implementando en el sistema de salud el manejo del dato genómico en clínica, y por lo cual somos básicos pero con orientación translacional, ¿no? De todas formas, en fin, me dijeron que nunca hay que empezar pidiendo disculpas en una charla, pero ¿qué expectativas tenéis? Voy a hablar de las metodologías que usamos para el reposicionamiento de fármacos. Voy a tratar de explicarlas porque creo que es muy interesante que entendáis algunos conceptos. Voy a poner algunos ejemplos y lo voy a poner muy por encima lo que estamos haciendo en enfermedades autoinmunes sistémicas, que nos hemos utilizado de la mano de Marta Lancón hace tanto tiempo y no tenemos tantos resultados ahí. Pero que veáis que hay algunas cosas que yo creo son muy prometedoras. Para seguir disculpándome, voy a empezar hablando de un concepto en el que no creo en absoluto, que es el de los gemelos digitales, pero ahora todo el mundo lo menciona. Yo menciono, al final, ¿qué es lo que nos gustaría tener? Un gemelo digital de los pacientes para hacerles cosas y ver cómo responden. Estos son cosas de estas, son conceptos de estos que se introducen de la industria y también de la NASA. La NASA introdujo muchos de estos conceptos, los TLR, este tipo de cosas, y también esto. ¿Qué es lo que pasa? Deberían ser réplicas virtuales de los objetos que estamos tratando. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, en medicina, para mí esto no tiene mucho sentido, porque realmente es muy cuestionable porque requiere un conocimiento perfecto del paciente y nosotros no sabemos qué está pasando, lo hemos visto antes, no sabemos qué pasa dentro. Le miramos un poco por fuera y vemos que responde o no responde, no sabemos qué es lo que pasa dentro, ¿no? Entonces, un poco en lo que estamos trabajando es en intentar comprender y modelizar qué es lo que pasa dentro, no ya del paciente, que sería, vamos, la leche. Estamos hablando de a nivel celular, y sí podemos ver eventos que ocurren a nivel celular que puedan tener un reflejo que nos pueden explicar fenotipos del paciente. Y esto es muy interesante, ahora iré comentando por qué. ¿Qué es lo que necesitamos para ir hacia este gemelo digital o para comprender bien qué es lo que pasa dentro del paciente? Pues enfocarnos más en mecanismos de enfermedad. Entonces esto lo he tomado de enfermedades raras, pero es que lo he dejado igual porque nos sirve para enfermedades inflamatorias. Al final realmente no tenemos una enfermedad ortodoxa, tenemos un espectro de enfermedades que comparten parte de los mecanismos y luego tienen sus peculiaridades. Entonces lo que tenemos que entender es más los mecanismos, no decir, vamos a hablar de una enfermedad como si fuese una entidad que no tiene que ver nada con otra. Ventaja, pues que muchas veces podemos encontrar tratamientos que rompen la barrera de enfermedad, que van más allá. Problemas, porque como no entendemos ni sabemos cómo funcionan los mecanismos, pues estamos en un problema. Soluciones que podemos aplicar, pues lo que hablaba antes, pues una serie de modelización, y voy a introducir un poco ahora lo que son los modelos, lo llamamos modelos mecanísticos, pues son modelos matemáticos que nos permiten de alguna forma utilizar el conocimiento que tenemos de la biología, y cuando hablo de conocimiento a partir de ahora, pensar en estos mapas de señalización o de metabolismo y tal. O sea, el conocimiento al final son flechitas, tenemos unas flechitas de qué hace un gen sobre otro, qué hace una proteína sobre otra, funcionalmente, ¿vale? Con eso podemos hacer bastantes cosas. Los modelos mecanísticos al final lo que nos van a dar es una representación cuantitativa de cómo funcionan estos pathways. Cuando vemos estos pathways es como si tienes un mapa de una ciudad. Todo ese mapa de la ciudad, pues por ahí pasan coches, hay atascos en un sitio, en otro no. Es decir, el mapa simplemente nos da una idea de qué conecta a qué, pero no cómo y cuándo, y no es lo mismo un domingo que una hora punta en una ciudad, y no es lo mismo una persona enferma que una persona sana en cuanto a cómo
se están expresando unos genes o no, o en cuanto a cómo va el tráfico o no por la ciudad, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar estos pathways como el mapa de carreteras que tenemos ahí. Lo más importante es identificar en este mapa, y yo creo que lo más interesante aquí, identificar qué son estas funciones, porque al final de todos estos sistemas de señalización, pues hay una flecha que lleva una cosa que se acaba y pone dispara la proliferación, o hace que la célula entre no sé qué, o se va a la mitocondria y hace algo, ¿no? Esas funciones son muy interesantes porque los genes, cuando vamos a los genes en sí, son muy ambiguos. ¿Por qué son muy ambiguos? Tienen muchas funcionalidades. ¿Por qué? Porque en un pathway pueden estar en medio de 20 cosas, con lo cual están involucrados en 20 cosas. Pero realmente a mí lo que me interesa es qué circuito es el que está activo. Ahora pongo un circuito para que lo veáis. Entonces definimos estos puntos funcionales y podemos utilizar datos, o sea, podemos utilizar el tráfico de la célula. ¿Cuál es el tráfico de la célula? La expresión génica. ¿Qué me gustaría usar? Lo estamos comentando anoche. Pues a mí me gustaría usar la proteómica realmente, es decir, cuáles son las proteínas y si están fosforiladas o no. Pero como son más complicadas de medir, ahora mismo podemos medir expresión génica de forma muy fácil, muy barata y muy exacta. No es como a principio de este siglo cuando empezamos con los microarrays, que aquello era una cosa absolutamente surrealista y que ahora miras para atrás y dices, es increíble que nos creyésemos los resultados que salieron de aquello, porque era más que cuestionable. Pero bueno, ahora tenemos unas metodologías que funcionan muy bien, nos dan con mucha precisión a nivel de expresión génica y podemos pensar que dentro de un contexto biológico nos están dando una idea de qué es lo que pasa con las proteínas. Al final, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues imaginaos lo que sería dentro de un pathway un circuito que acaba en una función, ¿vale? Este circuito pues es el cableado, es un cableado como eléctrico, como si fuera un cableado eléctrico. Al final, ¿qué es lo que estamos midiendo? Estamos midiendo las expresiones de unos genes. Si tenemos estos genes y en una determinada condición, pues tengo el gen A activo, el gen C activo, el gen B activo, el gen E activo. ¿Qué es lo que pasa? Que al final la bombilla se me enciende, porque el circuito está cerrado. Pero yo puedo tener otra condición en la que el circuito se me corte y no pueda funcionar, ¿vale? A lo mejor dice, vale, qué tontería, o sea, yo tengo la expresión de los genes. ¿Qué gano con esto? Pues parece trivial, pero lo que ganamos es saber, convertimos lo que es un perfil de expresión génica, que bueno, nos dice algunas cosas, pero tampoco excesivas, en un perfil de funciones celulares. Y es mucho más informativo. Es tan informativo que aquí me falta algo, pues, un poco ahora. Bueno, no me acuerdo muy bien qué había aquí. Ah, sí, aquí había un pathway, no sé por qué no ha salido y ahora es la primera vez que fallan estas cosas, porque esto es un PowerPoint normal. Bueno, aquí hay unos circuitos que disparan la proliferación, ¿vale? Que disparan una función que puedes asociar a proliferación. Y luego hay otros circuitos que podemos asociar a otras funciones como antiapoptosis, esta lesión celular y regulación de angiogénesis, ¿vale? Si yo identifico esas funciones y me voy a datos reales, estos son datos del TCGA, del genoma del cáncer, me voy a buscarlos ahí, hago una supervivencia y veo que la actividad de esos circuitos tiene una correlación muy significativa con supervivencia. Muy significativa. Cuando yo voy a buscar esas correlaciones gen a gen, no me sale una correlación, en algunos sí, pero no, en la mayoría no me sale una correlación tan significativa. Es decir, luego además, son los experimentos de estos virtuales, pero validados con datos reales, y ves que realmente lo que ocurre es que en distintos cánceres y distintos pacientes están disparando estas vías de distinta manera, con distintos juegos de genes. Pues a mí al final lo que me interesa es saber qué es lo que está haciendo la célula. Y la célula ahí claramente nos indica muy claramente lo que está haciendo. Dos cosas de esto que voy a estar contento. Una,
acordado de la presentación anterior, aquí estamos tomando la biopsia del tumor. No estamos haciendo una medida de sangre. Esto es muy importante. Aquí tenemos el tráfico que hay en la ciudad en ese momento. Cuando hacen la biopsia de sangre, están viendo el tráfico que hay en el pueblo de al lado, que obviamente está influido por el tráfico de la ciudad, pero no es el tráfico de la ciudad. Entonces, este es uno de los primeros problemas que tenemos cuando estamos trabajando con datos de enfermedades autoinmunes. No tenemos la medida directa. Yo no lo tenía, bueno, sabía que podía ser problemático, pero claro, cuando has enseñado antes lo de directo de la biosinovial, pues que tiene mucho sentido. Esto sí es uno de los problemas. Otro de los problemas es que realmente son mucho más complejas, porque yo creo que estaremos todos de acuerdo en que el cáncer es una enfermedad muy compleja y aquí se ve muy bien, pero luego voy a enseñar las cosas que vemos en enfermedades autoinmunes y no salta algo tan claro como esto, ¿no? El principal, lo que me parece más interesante de estos tipos de modelos es que son causales. Es decir, yo lo que veo, al final, la bombilla es una consecuencia de lo que ha ocurrido antes. Yo pongo unas medidas y, de acuerdo con estas medidas, ocurre una cosa u otra. Pero aquí el modelo me permite hacer experimentos teóricos. Es decir, ¿qué pasaría si yo hago un knockout aquí? Es decir, me permitiría probar fármacos. O me permitiría buscar dianas terapéuticas diciendo, ¿qué pasa si yo digo esto? ¿Qué pasa si yo sobreexpreso esto? Entonces yo puedo ver que depende de dónde haga un knockout, pues en algunos casos no pasa nada, como sería la situación de hacer un knockout en el GNE, en el GT, porque me sigue pasando la señal por otro lado, pero yo puedo hacer un knockout en un sitio en el que sí que no pasa eso. Es decir, me permite hacer este tipo de juegos. Y esto además lo hemos validado y lo validamos en cáncer, hicimos predicciones de knockouts que no se habían hecho en células de cáncer y se hizo un grupo experimental y efectivamente funcionan. Aquí los modelos estos funcionan bastante razonablemente. Voy a poner ahora un ejemplo de reposicionamiento de fármacos que tampoco tiene que ver con enfermedades autoinmunes. Va a ser en COVID, pero veréis, os quiero contar luego una segunda parte, lo que viene después. Esto es el proyecto en el que entramos en COVID, cuando la COVID, pues todo el mundo, todos hicimos algo. El que no hiciera nada de COVID, que levante la mano. Nos metimos en este proyecto en el cual hicieron un mapa molecular muy detallado, no se conocía, un mapa molecular muy detallado de qué es lo que pasa desde que el virus entra en la célula y luego qué pasa, pues aguas abajo con todas las interacciones que hace, pues todo el tema de coagulopatías, todo el tema de restauración de citoquinas, etcétera, etcétera. Con ese mapa de flechitas muy detallado lo simulamos, lo modelizamos y hacemos unos experimentos de repulsión, de qué fármacos que ya estaban en el mercado podían tener un efecto sobre ese mapa. De hecho, nos fuimos un paso más allá y además de ver, digamos, fármacos que tuvieran diana dentro del mapa, veíamos fármacos que estuvieran fuera, cuya diana estuviera fuera del mapa, pero si pudieran tener algún efecto. Con un método de machine learning de estos causales en los que tratábamos de predecir de forma causal cuál era el efecto de una diana de fármaco sobre el mapa. Entonces al final lo que sacamos son una lista de dianas que efectivamente tienen efecto sobre partes específicas del mapa, y esto es muy interesante porque nos permite además saber si es que tiene un efecto muy global, muy brutal, y hay un caso como el de la cloroquina, que hubo mucho jaleo con la cloroquina al principio. La cloroquina efectivamente sí tiene un efecto sobre absolutamente todos los circuitos del mapa y sobre muchos otros circuitos, con lo cual es que al final es como dice, bueno, y si echas lejía matas al virus, sí. Claro, y si también al señor que lo lleva, y de paso deja muy limpia la sala. Entonces, esto nos permitía ser muy específicos. Y dije, bueno, pero a ver si estos son predicciones, vamos a ver cómo son de reales. Y entonces lo que fuimos es a un recurso que tenemos, que está disponible para todo el mundo y para investigación, que es la base poblacional de salud. Que también es decir que es un gran desconocido, probablemente algunos de vosotros no lo conozcáis, pero esto existe
y se puede usar para... Hay una instrucción para el uso de los datos clínicos en investigaciones, se puede usar. Hay 15 millones de pacientes. Bueno, pues hicimos un estudio de fármacos. Obviamente fármacos de agudos no habían... Esto no lo pudimos validar porque no teníamos una forma clara de ver el efecto, pero los fármacos que eran de crónicos, pues es decir, que las personas los estaban tomando antes y durante la infección, sí que pudimos en una cohorte, estamos hablando de la primera ola, de unos 16.400 pacientes hospitalizados, ahí pudimos hacer un análisis de tratamiento y ver si los pacientes tenían mejor supervivencia si estaban tomando un fármaco o no, a obviamente cualquier rango de edades, sexo, comorbilidades, otros fármacos, etc. Con 16.000 pacientes te da para hacer un estudio muy bien ponderado, tomando en cuenta todas las comorbilidades. Efectivamente vimos que había unos 21 fármacos que tenían un efecto protector, algunos muy protector, y la mayoría de ellos los habíamos predicho, lo cual pues también me da bastante confianza el tema de la movilización para esto. Una predicción es una predicción. Aquí, honestamente, decir que el mejor no lo predicimos, pero los demás lo predicimos casi todos. Es decir, el usar este tipo de modelos la verdad es que funciona muy bien. Entonces, estuvimos usando una serie de datos en colaboración con Marta Alarcón, de una serie de enfermedades autoinmunes, y lo que hicimos un poco para delimitar el mapa del mapa de la enfermedad, que no lo teníamos, era hacer un poco la expresión diferencial de los pacientes contra una serie de controles, ¿vale? Entonces, ahí lo que delimitamos es, dentro de lo que son todos los pathways, qué parte es la que nos competía para cada enfermedad. Específicamente el lupus, la comparación nos dio unos 288 circuitos de señalización que estaban involucrados, ¿no? Y pues probamos una serie de fármacos que tenían dianas dentro de algunos de estos circuitos. No es que se vea de forma espectacular, pero lo que hicimos para la simulación fue, esto sería cada uno de los circuitos, y esto es lo que tenemos a la izquierda, es la expresión por la enfermedad, lo que tenemos a la derecha, o sea, en cada grupito de estos tres, lo que tenemos a la izquierda es la enfermedad, lo que tenemos en el centro es el control, y lo que tenemos a la derecha es el enfermo con la simulación del tratamiento. La idea es que si el enfermo, al darle la simulación del tratamiento, se parece más al sano, es que estamos yendo en la dirección adecuada. En esta otra gráfica se ve un poco mejor. Estos son los fármacos que funcionan mejor, que en algunos circuitos lo que hacen es llevarlo en el camino opuesto, que es lo que un poco lo necesitamos. Esto es un poco una idea que sacaron en los 2003-2004 con Activity Map, no sé si os suena, que hicieron el Broad Institute, y lo que hacían en expresión génica es decir, a ver, si yo tengo un perfil de enfermedad que los genes se me van hacia allá, una serie de genes se me van hacia aquí cuando tengo la enfermedad, si yo tengo un fármaco que los genes se me van hacia acá, pues me va a estar compensando, ¿no? Entonces, para búsqueda de fármaco. Esto es la misma idea, pero un poco más sofisticada, en el sentido de lo que yo busco son no los genes que a lo mejor están participando en 20 sitios, sino las funciones que me interesan, sí las cambio, ¿no? Y bueno, efectivamente algunas las cambian, como veis, en algunos otros se pasan de frenada totalmente, probablemente eso no sea bueno, ¿no? Pero estamos ahora un poco delimitando ahí. Fijaos que una serie de clústeres, que seguramente nos habla Marta luego de ellos, que fueron definidos por métodos moleculares, ¿no? Básicamente, al final realmente sí que tienen un impacto en lo que es en la respuesta. Esto sería la respuesta total paciente a paciente. Fijaos que no se parece nada a lo que estamos acostumbrados a ver en cáncer, que es unos cuantos no me responden y luego unos cuantos me responden. Aquí tenemos un espectro que va desde gente que probablemente no esté respondiendo porque no cambia mucho, a gente que parece que está respondiendo razonablemente bien, ¿no?
al menos se le cambian las actividades de los circuitos, ¿no? También pensemos que estamos viendo un poco el reflejo de lo que está ocurriendo en el tejido del cerebro, el tejido de sangre. O sea que esto tenemos que dar bastantes vueltas y buscar qué es lo que en sangre nos está siendo informativo de verdad, porque en sangre, el problema es que un poco la reflexión que hacemos siempre es que luego en sangre estamos viendo una serie de marcadores que tienen que ver con otras cosas también de personas en estado normal y nos confunden mucho. Entonces creo que nos quedan unas cuantas vueltas que darle. Pero bueno, básicamente voy a quedar aquí. El software que utilizamos pues es libre, lo podéis encontrar bajo distintos formatos y nada, no mucho más, simplemente que estamos en ello y esperemos que este tipo de aproximaciones sean útiles, especialmente el posicionamiento de fármacos que tenemos con la base de conocimiento de salud. Esto es un recurso de Andalucía que no hay en ningún lado, o sea, 15 millones de pacientes con absolutamente todos los datos, bueno, absolutamente todos, pero muchísimos de los datos que graba IRAYA, eso no existe en ningún sitio, ni en España, ni en Europa, ni probablemente ni en el mundo. Y nada, pues muchas gracias por atención.